Estamos en Feria de Flores aquí en Medellín y esto está hecho una completa locura. Ya se los voy a mostrar y voy a mostrarle un poco de lo que es Medellín en Feria de Flores. En este momento nos encontramos en uno de los mejores sectores para vivir de Medellín. Pero bueno, no puedo decir que es de Medellín porque esto no hace parte de Medellín. Esto es un municipio aledaño, literalmente está pegado a Medellín y es Envigado. Y es que en este video no solamente te voy a contar las 10 cosas que no debes hacer aquí en Medellín, sino que también te voy a estar mostrando el mejor vividero de Antioquia, el mejor vividero por encima, me atrevo a decir, del Poblado, por encima de Laureles. Entonces, quédate conmigo hasta el final del video que va a estar súper interesante. Y es que el primer punto que vamos a tocar de las cosas que no debes hacer en Medellín es parquear mal. Y es decir, dejar el carro en cualquier parte parqueado, porque aquí eso te va a pasar factura. Créeme que aquí en Medellín tú no puedes dejar el carro mal parqueado porque aquí el tránsito, la policía de tránsito de Medellín y del sector pues de Envigado donde estamos es extremadamente jodida con eso. Entonces, cuando tú vayas a parquear, piénsalo bien, deja bien el carro porque aquí las multas son extremadamente caras. Y una multa por mal parqueo está rondando aproximadamente entre 630.000 pesos. Entonces, esto es algo que es fundamental y que debes saber sí o sí, porque que si tú vienes a Medellín, ya sea en carro alquilado o en carro propio, o vienes a pasear y tienes tu vehículo, o vives aquí y tienes tu vehículo, créeme que parquear mal es una de las peores cosas que tú vas a poder hacer. Porque es que, te lo digo por experiencia propia, porque a mí ya me ha pasado. Que he dejado el carro mal estacionado, digo, voy un momentico a la tienda y regreso, o voy un momentico a comprar algo y regreso, y cuando regreso ya el tránsito está ahí colocándome comparendo. Entonces, esto es una de las cosas que debes evitar al 100% hacer, porque es que aquí la policía de tránsito no te perdonan una, así que tienes que estar muy alerta con eso. Una de las cosas que a mí más me gusta de Envigado es eso que ustedes ven allá al frente, eso que les estoy señalando allá. Y es que Envigado tiene muchas zonas donde tú puedes parquear, donde puedes dejar tu carrito y están en celdas y ahí la policía no molesta y no pasa nada. Esas celdas que tú ves ahí, esos parqueaderos públicos, eso tú no los ves en todas las partes no los ves. Eso lo ves en muy pocas partes y una de esas partes es aquí en Envigado. Esos parqueaderos en el Poblado, por ejemplo, no los hay. ¿Por qué? Porque es que en el Poblado lo que quieren es sacarte la mayor cantidad de plata posible. Entonces, eso es un dato que es muy importante porque a veces uno viene a visitar, a veces cuando yo en esta cancha yo juego, que es la cancha del Dorado, que es la que les estaba mostrando, yo juego torneo ahí y a veces yo vengo y necesito parquear y simplemente dejo el carro mío aquí, o sea, en estos parqueaderos públicos. Entonces es algo súper bueno y es algo súper que vale mucho la pena. Lo segundo que tú no puedes hacer aquí en Medellín, va a sonar de pronto un poco chistoso, va a sonar mal, yo sé que va a dar risa, pero es súper importante y créeme que me lo vas a agradecer mucho. Y es que lo segundo es salir sin paraguas. Y es que aquí en Medellín tú no puedes salir sin tu paraguas, sin tu sombrilla, porque es que el clima aquí está completamente loco. Créanme que, bueno, ahorita mismo son aproximadamente las 12 del mediodía y hace una hora el clima estaba nublado. O sea, literalmente todo el clima, el cielo estaba nublado. Había un buen clima, hacía mucho frío y de un momento a otro, eso fue en cuestión de 15 minutos, el clima cambió completamente y miren cómo está el clima en este momento. O sea, literalmente el sol está radiante, el sol está bastante brillante. Entonces es algo que sí o sí debes de tener en cuenta si quieres venir a visitar o si quieres viajar o si quieres vivir aquí en la ciudad de Medellín. Porque es que el clima aquí está descontrolado bastante y créanme, hoy estoy con este outfit que tengo, pantaloneta y oversize, precisamente por eso, porque es que están haciendo unos calores sofocantes. En el día las estaciones cambian hasta 4 y 5 veces, puede estar nublado, en 2 o 3 horas se prende muchísimo el sol
después en las otras 2 o 3 horas empieza a llover durísimo y así. Los climas en Medellín ya no es como se dice antes, que es la eterna primavera, no, ya eso cambió. Aquí los climas en Medellín ahorita mismo están bastante extremos, la lluvia está bastante extrema. Hace unos meses hubo bastantes derrumbes, bastantes inundaciones en los barrios que eran bastante altos, en las comunas que estaban de pronto en las partes altas de Medellín, hubo bastantes derrumbes. Entonces los climas aquí están bastante extremos, bastante calor, o bastante frío, o bastante lluvia, o bastante derrumbe. Bueno, en este momento los voy a poner en contexto un poco de donde estoy. Y es que me encuentro en el sur de Medellín. Bueno, no en el sur de Medellín, es que no sé cómo decirlo porque esto es un poco raro. Aquí la cultura paisa, los paisas, la gente que vive aquí le dice Medellín a todo lo que está cerca. Entonces le dice Medellín a Itagüí, que es un municipio diferente, le dice Medellín a Envigado, que es un municipio diferente, que es precisamente donde estamos. Pero para que tengan una idea, estamos al sur. Recuerden que hacia el norte están barrios como Aranjuez, como Manrique, etcétera. Y estamos un poco más hacia el sur, donde precisamente se encuentra el barrio El Poblado. Entonces, estamos un poco más al sur, estamos aproximadamente a unos 10 o 15 minutos del Poblado. Y es que decidí hacer este video también así para mostrarles el sector de Envigado, porque es que me parece, a mi perspectiva, es el mejor sector para vivir aquí en Medellín. ¿Por qué lo digo? Por la calidad de vida, porque es que aquí en Envigado esto es otra cosa. Aquí no se ve ruido, o sea, sí se ve ruido como en todas partes, porque es que Medellín es una ciudad muy ruidosa, pero es que aquí en Envigado tú puedes obtener tranquilidad, calidad de vida. Los precios aquí son un poco costosos, obviamente porque estamos al sur de Medellín y aquí hay casas muy bonitas, hay muchísimos conjuntos residenciales, en unidades residenciales, entonces va a ser un poco costoso vivir aquí, pero no es extremadamente costoso como en el Poblado. Entonces por eso digo que para mí el mejor sector para vivir en Medellín en sí es este sector, que es un municipio que está a 10 minutos, a 5 minutos, 10 minutos del Poblado. Entonces este sector es un sector muy tranquilo, es un sector donde hay muchísima gente, donde hay muchísimo comercio. Además de que hay muchísimo comercio, hay excelentes restaurantes. Como ustedes pueden ver, es un sector muy deportivo, ya que hay excelentes unidades deportivas acá. Aquí en Envigado entrena el equipo de Leones, que es un equipo del fútbol profesional, y el equipo de Envigado. Entonces es una zona muy deportiva. A la gente aquí le gusta hacer muchísimo deporte, les gusta jugar mucho fútbol, baloncesto, o sea, en sí todos los deportes que hay. Y es que de hecho vas a encontrar un centro comercial gigante, que es uno de los centros comerciales más emblemáticos de aquí de Medellín, y es el centro comercial Viva Envigado, ya que en ese centro comercial es uno de los centros comerciales más famosos y más hermosos que hay. Y un dato que me vas a agradecer es que en ese centro comercial el parqueadero para carros es totalmente gratis, cosa que en los otros centros comerciales, o yo por lo menos hasta ahora no conozco otro centro comercial que tenga parqueadero gratis. Entonces es un dato que tengo que darte por si tú quieres venir por acá, por si quieres conocer, por si quieres ir al Viva Envigado, y ya sabes de que ahí vas a poder encontrar parqueadero gratis para tu carro. Y es que algo que les quiero mostrar es lo siguiente, es que miren, o sea, es un barrio sumamente tranquilo. Miren cómo se ven todas esas casas, son casas súper hermosas. Miren hacia allá todo. Y eso que estamos en una de las partes más centrales, una de las partes más llenas de gente, porque es que estamos afuera de la cancha El Dorado. La cancha El Dorado es la que les acabo de mostrar, que precisamente se ve hacia allá. Es esa cancha que se ve hacia allá que están jugando. Y aquí hay deportistas que están jugando basquetbol y todo eso. Entonces esto es una de las partes más concurridas de Envigado, y aún así se nota el silencio, se nota la paz de vivir aquí. Y es que por eso me gusta este sector, porque este sector es un sector muy tranquilo. Medellín es una ciudad bastante ruidosa, y créanme que vivir aquí en Envigado, de pronto, de una u otra forma, ese ruido va a bajar. Vas a tener un poco más de tranquilidad, vas a poder vivir bien. Es un barrio muy seguro, es un sector muy seguro. Entonces, o sea, ustedes pueden ver la gente caminando tranquilamente. O sea, la verdad es que este barrio es una joya que ustedes tienen que venir a descubrir conmigo. Y no siendo más, vamos a seguir con el video, porque voy a ir mostrándole por partecitas, por pedazos. Entonces, para que ustedes conozcan un poco de lo que es Envigado. La tercera cosa que tú no debes hacer aquí en la ciudad de Medellín es la siguiente, y es maltratar a un animal. Y es que la cultura paisa en sí, la ciudad de Medellín, las personas de la ciudad de Medellín
tienen una cultura muy bonita en cuanto a los animales. Y es que si a ti te llegan a ver maltratando a un animal aquí en Medellín, además de que puedes llevar cárcel, o sea, pueden estar linchándote, pueden estar haciéndote un daño. O sea, no te estoy mintiendo ni estoy exagerando. Aquí las personas son extremadamente cuidadosas con los animales. Aquí las personas aman muchísimo a los animales. Bueno, amamos porque yo también me considero de esas personas de que los animales son para darle cariño y de que los animales en sí deben de cuidarse. O sea, no entiendo cómo hay personas, no entiendo, sinceramente no me cabe en la cabeza que ven un perrito en la calle y le dan una patada, lo maltratan. O sea, eso es algo que sinceramente uno tiene que tener corazón para eso. Entonces aquí en Medellín la cultura de los animales es una cultura bastante marcada. Si a ti te llegan a ver maltratando un animal en la calle o en cualquier parte, créeme que la gente enseguida se va a conglomerar y puedes ser linchado, te pueden hacer un daño y además de que te pueden hacer un daño, puedes estar pagando cárcel por eso. Como yo les dije a ustedes, Envigado es una zona que es muy residencial, tiene muchos conjuntos residenciales, como pueden darse cuenta, muchos edificios. Y además de que, bueno, además de que es una zona muy residencial, tiene mucho comercio, pero es que aquí el comercio se ve de una manera muy diferente. De hecho, miren, están vendiendo un apartamento para que el que le interese. Ahí les dejo el número, están vendiendo un apartamento, pues, y está en una de las mejores zonas de aquí de Envigado. Y ya ustedes se están dando cuenta, o sea, esto por aquí es muy bonito, esto por aquí es muy cool, mucha gente decente, muchas personas chéveres, educadas, haciendo deportes. Y bueno, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Ustedes se dan cuenta ya, dice Miraflores, chocolera. Bueno, allá hay comida, restaurantes de comida, pero lo que les digo, no es modo céntrico, no son esos restaurantes así feos, no, son cosas bonitas. Y es que se pueden dar cuenta, tienen su localcito. Además de que tienen su localcito, tienen pues sus sillitas, sus cosas bien bonitas. Acá también hay otros en todas las esquinas que se llaman los perros los calidosos. Entonces, esto por aquí es lleno de ese tipo de restaurantes, de comidas. De hecho, yo en mi Instagram personal estoy haciendo muchos videos de conociendo comida aquí en Medellín, así que te invito a que puedas pasarte por allá porque es que estoy conociendo lugares muy chéveres y recomendándolos. Entonces, te invito a que te pases por mi Instagram y por mi TikTok porque es que por allá estoy grabando contenido muy chévere. Entonces, bueno, vamos a seguir por acá. Miren que lo que hemos hecho es darle la vuelta a la cancha, ya está la cancha. Nosotros estábamos más o menos por aquel lado, dimos la vuelta y llegamos aquí donde estamos en este lado. Entonces, es lo que les quiero mostrar y vamos a seguir hacia allá para que ustedes más o menos vean las casas. Bueno, les voy a ir mostrando el sector mientras les voy hablando de la cuarta cosa que no puedes hacer aquí en la ciudad de Medellín. Y es que la cuarta cosa que tú no puedes hacer aquí es hablar de política si tú eres de izquierda. Y es que esto va a sonar feo, va a sonar de pronto, yo sé que muchos se lo van a tomar a mal, pero la idea no es esa, la idea es darle información clara y como debe ser. Y es que tú aquí en Medellín, si tú eres de izquierda, créeme que no te aconsejo que estés hablando o que estés criticando a la derecha delante de las personas. ¿Por qué? Porque es que la mayor cantidad de personas que viven aquí en Medellín, te puedo decir que el 90% de las personas que viven en Medellín son de derecha y muchos de extrema derecha. Entonces, es mejor tenerlo tú privado. ¿Por qué? Porque es que estás en Medellín y es la ciudad más capitalista, más empresarial de Colombia. Entonces, que tú vengas a decir de pronto acá de que tú eres de izquierda o criticar en sí el bando de derecha, créeme que la gente te va... O sea, no voy a generalizar, pero sí la mayoría de personas son de derecha. Entonces, las personas te van a ver muy mal. Por eso es mejor evitar problemas, porque es que, te lo digo porque son cosas que yo he visto, que me he dado cuenta. Que de pronto hay gente que habla por hablar, o que de pronto hay gente que no sabe medirse hablando en público o delante de personas. Y eso en sí lo que hace es generar una mala imagen de la persona y las personas en sí los van a rechazar, los van a excluir. Entonces, si tú eres de izquierda, si apoyas el socialismo, lo que sea, créeme que es mejor que tú te guardes eso para ti y seas muy reservado, porque es que aquí en Medellín la mayor cantidad de personas que viven aquí son de derecha y hay mucha gente que es de extrema derecha y es muy tocada con esos temas. Entonces, esa es la cuarta cosa que no puedes hacer aquí en Medellín. Bueno, en este momento les voy a empezar a mostrar lo que es este sector, las casas del sector para que ustedes más o menos las puedan ver. Y es que esto es un barrio típico de Envigado, ya que es muy tranquilo y es que la mayoría de barrios de Envigado son así.
Entonces, si se pueden dar cuenta, son casas muy bonitas, son sencillitas, pero muy bonitas. Las casas aquí en Medellín son sencillitas por fuera, pero son muy bonitas por dentro. Sin embargo, bueno, estas casitas están como que muy bien ubicadas, estas casitas están como que muy organizaditas, con sus jardines afuera, con sus planticas, con sus maticas. Entonces eso. Cuando hay basura, es así, todo bien organizadito, y eso casi no se ve, eso es muy poco que se vea por aquí, porque miren que las calles están limpias. Son calles supremamente limpias, y les voy a mostrar para que ustedes vean toda la acera. Aquí no se ve basura, aquí no se ven resucios en la calle, no se ve nada de eso. Es un barrio súper tranquilo, la gente pues muy casera. Bueno, igual a esta hora son más o menos las 12 del mediodía, si es hora de almuerzo, pues la gente obviamente está almorzando, entonces, pero quiero que ustedes más o menos vean lo que es un barrio aquí en el sector de Envigado. Niños jugando, es muy bonito, la verdad es que esto es muy bonito. Las casas por aquí son muy bonitas, obviamente van a ser costosas, los arriendos por aquí van a ser costosos, pero bueno, unas cosas por otras. Créanme que vivir en un barrio así no tiene precio. La tranquilidad es muy grande, de hecho las casas, miren, tienen hasta cámaras, hice una cámara, entonces esto por aquí es muy seguro. Y normalmente en este tipo de barrio, este tipo de sector, la policía normalmente está rondando el sector constantemente. Entonces aquí no es que vas a ir por la calle con el celular y te van a atracar, no, nada de eso. La quinta cosa que tú no puedes hacer aquí en Medellín es meterte en lugares que no conoces y meterte en cualquier parte, porque es que aquí Medellín es una ciudad muy bonita, es una ciudad bastante segura, es una ciudad, como ustedes pues pueden ver, una ciudad muy hermosa, pero es que también tiene sus caras, y es que Medellín tiene sus partes peligrosas. Si tú llegas a pisar lo que no tienes que pisar, llegas a entrar donde no tienes que entrar, puedes estar corriendo peligro. Y es que precisamente el sur de Medellín es muy bonito, porque en el sur está el Poblado, está Envigado, está Sabaneta, pero es que si tú vas más hacia el norte, vas a encontrar barrios que son sumamente peligrosos, en el centro. Entonces tienes que ver bien dónde te vas a meter, porque es que si tú te llegas a meter a un barrio que tú no conoces, que es un barrio popular o que es muy arriba, de pronto tu vida puede estar corriendo peligro. Y es que esto no me lo estoy inventando yo, esto no lo estoy sacando de una biblioteca imaginaria, no. Las cosas son como son, y es que yo he escuchado muchas historias de personas que entran sin un permiso a un barrio y apenas ponen un pie los matan. Entonces es algo que tienes que tener muy presente y tienes que ser muy precavido al movilizarte aquí en Medellín, porque es que es peligroso. O sea, Medellín en sí es una ciudad muy segura, y una ciudad que ha sido transformada por la innovación, por el turismo, por la inversión que el Estado, que los gobernantes han hecho a la ciudad. Pero es que además de eso tiene sus partes peligrosas, tiene sus carteles, además de eso tiene sus pandillas, grupos al margen de la ley, hay mucha BACRIM, las BACRIM son grupos al margen de la ley, entonces tiene sus zonas peligrosas. Algo muy impresionante de este sector, del sector de Envigado, tienen las unidades residenciales, son muy bonitas. Esta es una unidad residencial sencilla, pero la verdad muy bonita, muy organizada, sus planticas, muy bonita. Bueno, como les venía diciendo, una de las cosas impresionantes de este sector es que entre tú más caminas, más cosas hermosas ves. Y es que tú te das cuenta de la limpieza de las calles, la tranquilidad. O sea, aquí se respira un aire diferente de lo que es Medellín. Porque Medellín es una ciudad hermosa, pero es una ciudad caótica. Una ciudad donde hay mucho ruido, donde hay muchas cosas, pero bueno. O sea, es una de las desventajas que hay en Medellín, pero apenas tú te transportas aquí a Envigado, tú ves, mira, o sea, que las calles son muy lindas, carros, pues, los arbolitos, hay mucho verde, o sea, la naturaleza es impresionante, la calidad de vida aquí es otra cosa, o sea, es algo que es que está muy por encima del estándar
Aquí tú vas a encontrar un excelente vividero, vas a encontrar un excelente lugar donde vivir, donde echar raíces. Y aquí las propiedades cada vez se van valorizando mucho más. Entonces, es algo que si tú decides de pronto invertir aquí, comprar una casa, un apartamento en este lugar, créeme que esa inversión se va a hacer muy buena porque es que se va a valorizar todo. En 1 o 2 años esa casa va a subir un 20-30%. Y ahorita mismo con el fenómeno de la gentrificación aquí en Medellín, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. Entonces, como puedes darte cuenta, esto es muy bonito. Hay muchos carteles donde dice se vende, allá arriba se dice se arrienda. Entonces, es un sector muy bonito, es un sector muy chévere. Y bueno, aquí les muestro un poquito para que ustedes más o menos puedan ver. Cómo es vivir aquí en Envigado, la calidad de vida y sobre todo lo que les recalco yo es la tranquilidad del sector. Bueno, según lo que más o menos investigué, pues, es que una casa aquí, un apartamento aquí promedio te puede estar costando alrededor de 830 millones de pesos, que eso equivale en dólares más o menos a 210 mil dólares. Un apartamento aquí de 830 millones de pesos aquí en Colombia, eso es una locura, es mucha plata, o sea, es muchísima plata. Sin embargo, yo, según lo que yo he visto, según lo que yo he vivido, de pronto no en este sector, pero sí en Envigado en general se pueden conseguir casas y apartamentos desde los 200 millones de pesos. Yo he visto muchas promociones, sinceramente, bueno, yo he visto muchas gangas por ahí, porque es que yo estoy metido en muchos grupos de arriendo, estoy metido en muchos grupos de unidades residenciales, y yo he visto que publican apartamentos en Envigados de 3 habitaciones, 2 baños, precisamente de 200 o 250 millones de pesos. Obviamente esos apartamentos no van a estar en el sector que yo estoy en este momento, que es el sector que está cerca de la cancha El Dorado, no. Van a estar en otros sectores, pero que son buenos sectores. Porque es que la mayoría de sectores de Envigado son buenos, son sectores parecidos al que les estoy mostrando. Entonces, si tú quieres venir acá a Envigado a echar raíces, a comprar una casa, un apartamento, te puedes estar gastando un promedio, sin exagerar, entre 250 millones hasta más de los 3.000 o 4.000 millones de pesos. Porque aquí hay penthouse que son una locura y todo aquí está caro. Entonces, es un dato que tengo que darte. Ahora, ¿cuánto cuesta vivir alquilado aquí? En un apartamento, ¿cuánto cuesta vivir alquilado en una habitación? Y bueno, yo de esto sí te puedo dar cátedra y te puedo hablar porque es que yo me he mudado bastante y he vivido en muchas partes, en muchos sectores de Medellín. Y de hecho he buscado para vivir en este sector en una habitación amoblada. Y es que una habitación amoblada aquí en Envigado te puede estar costando entre 700 mil pesos y 1 millón de pesos. 700 mil pesos sin amoblar, perdón, sin amoblar. Pero si ya tú quieres en sí una habitación amoblada aquí en el sector de Envigado, ya eso sí supera los 800, entre 800 mil pesos y 1 millón de pesos. Entonces es un dato para las personas solas que se quieran venir a vivir para acá. Es un buen sector, no me parece caro, la verdad, pues. O sea, dentro del promedio sí está caro. Una habitación en 800 mil pesos está cara, pero vale la pena. Sinceramente, vale muchísimo la pena vivir por aquí. Ahora, si tú lo que quieres en sí es venir a vivir por aquí en un apartamento de 2 o 3 habitaciones, esos apartamentos van rondando entre los 2 millones hasta los 4 millones. Y en el sector que precisamente que les estoy mostrando, aquí un apartamento, un apartamento lo mínimo que lo puedes conseguir son más o menos un aproximado así, 2.500.000 pesos. Y eso buscando bien, porque es que me atrevo a decir que este sector los apartamentos no te bajan de 3 millones de pesos, de 3 habitaciones y 2 baños. En este momento son aproximadamente las 12:50 del mediodía, de la tarde aquí en Medellín. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo mucha hambre en este momento, así que los voy a llevar a conocer un lugar donde uno puede comer bonito y barato, bueno y barato. Entonces, de pronto no es un lugar como los que les mostré, no es un lugar lujoso, no. Es un lugar de pronto un poco más sencillo, pero donde venden unos almuerzos que son una completa locura. Y es que ahí en ese lugar vas a poder conseguir almuerzos desde 13.000 pesos, que es aproximadamente un poquito más de $3. Son como $3.20 aproximadamente. Pero tú en ese lugar vas a encontrar unos almuerzos ejecutivos muy completos y la verdad, a ese precio, encontrar un almuerzo aquí en Medellín, en el sur de Medellín, es muy complicado, porque normalmente un almuerzo aquí en Medellín te está costando
de 18.000 pesos. O sea, aquí en el sur de Medellín, en el sector donde estamos, te está costando de 18.000, de 17.000 pesos hacia arriba. Pero lo normal son 18 o 20.000 pesos un almuerzo bueno. O sea, te estoy hablando de un almuerzo bueno, con las 3B. O sea, bueno, bonito y barato. Aquí en 20.000 pesos. Entonces, donde nosotros vamos a ir, va a ser un almuerzo súper económico que va a costarnos solamente 13.000 pesos. Obviamente hay muchas más opciones que son un poco más caras, pero el almuerzo ejecutivo de ahí es completamente una brutalidad. Así que los voy a llevar, así que acompáñenme. Bueno, mientras yo voy manejando, vamos a seguir hablando y voy a seguir contándoles la sexta cosa que te recomiendo que no hagas si estás en Medellín. Entonces, la sexta cosa que tú no debes hacer es confiar en todas las personas que conoces en una aplicación. Es decir, si tú eres hombre y te gustan las mujeres y quieres venir acá a conocer, si eres nuevo aquí en la ciudad y quieres conocer personas, pues está Tinder. En Tinder tú vas a encontrar muchísimas personas, muchísimas mujeres, pero no puedes confiar en todas estas personas. Porque en Tinder tú puedes encontrarte muchas cosas. Y es que yo he escuchado muchos casos que le han pasado a personas que yo conozco, en los cuales entran a Tinder, ahí sí, súper chévere, súper bacano, le parece lindo a la muchacha, pin, se dan match y se van a ver personalmente. Entonces, cuando eso pasa, he visto muchos casos de que las personas, de que las mujeres, porque creo que son como, trabajan como por bandas, no estoy seguro de lo que les estoy diciendo, pero sí sé que hay muchos casos donde esas personas que están por Tinder le dicen, no, mira, vamos a tomarnos algo a tu apartamento, con quién vives, vamos a tomarnos algo en un hotel, y entonces lo que hacen es echarle escopolamina y los roban. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto porque es que esto es una modalidad de robo que se está viendo aquí en Medellín. Entonces les recomiendo que si van a conocer a una persona en una aplicación como Tinder, como Bumble, como la aplicación esa de Facebook que también que está de parejas, les recomiendo que antes de eso, pues antes de conocer a la persona, vayan a un lugar público, un lugar donde haya gente, para que conozcan primero a la persona y de pronto puedan identificar si es o no es. Porque es que que crean perfiles, por ejemplo, más que todo en Tinder, precisamente solamente para eso, para robar. Y es que cuando tú te ves con la persona o ella te dice, vamos a tomarnos algo en tu casa, en tu apartamento, y ella llega y cuando estás en la casa, en el apartamento, ahí es donde cogen, te echan escopolamina, que la escopolamina es como un polvo blanco que te lo echan y te duermes. Y cuando te duermes te roban absolutamente todo. Entonces, son estas cosas, estos errores aquí no los puedes cometer porque te pueden robar el carro, te pueden robar los objetos de valor que tengas en tu casa, te pueden robar muchas cosas. Entonces es mejor ser precavido con esto, se los digo porque yo sé que si eres turista o si vienes de otra ciudad o de otro país, lo primero que vas a querer es ver mujeres bellas, bonitas y todo eso. Entonces no te confíes de eso, no te confíes de todas las mujeres, no te confíes de todo el mundo porque aquí un error la pagas caro. La séptima cosa que tienes que saber, y va un poquito de la mano con eso, es que no piropees o no le eches piropos o halagos a las personas, a las mujeres, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque eso aquí se ve muy, muy mal y de hecho las personas aquí odian eso, las mujeres aquí en Medellín eso lo odian. Que cuando vaya pasando le hagas como, oh, mi amor, qué linda te ves. No hagas eso aquí porque a las mujeres aquí no les gusta eso. Medellín es una ciudad con mucha cultura, con una cultura muy avanzada. Entonces aquí las mujeres tienen otro chip, son otra cosa. Aquí las mujeres no es de que las vas a enamorar con un piropo, sí, todo se entra por el oído, sí, pero de otra forma. Aquí las mujeres prefieren que tú las invites a tomarse un café, a tomarse lo que sea, un granizado, un cafecito, algo, y que le seas directo, pero de una forma respetuosa, a que hagas eso.
Entonces, ni se te ocurra hacer eso aquí porque te puedes meter en problemas, primero que todo porque si la persona reacciona, puedes estar metido en problemas. Y segundo, porque se ve muy mal y a que a las personas no les gusta eso, a las mujeres no les gusta eso. Entonces, esa no es una forma en la que tú vas a ligar aquí en Medellín. Olvídate de eso. Entonces, te lo digo para que no pases penas, para que no pases chasco, para que no pases penas. Entonces, soldado advertido no muere en guerra, como dice mi abuelo. Lo que te voy a decir es algo que créeme que es 100% real. Y es que si tú aquí en Medellín a una mujer le gustas, las mujeres aquí en Medellín son extremadamente directas. Así que si tú le gustas a una persona, a una mujer, tú la mayoría de veces, no siempre, ojo, quiero aclarar esto. La mayoría de veces o la mayor cantidad de personas aquí de mujeres son extremadamente directas. Es decir, si tú le gustas, créeme que ella va a ingeniarse la forma, va a buscar la forma para ir donde ti o para hacer lo que sea para que sepas que tú le gustas. Entonces, no estés echándole piropos a las personas, no estés echándole piropos a las mujeres, no estés diciéndole adiós, mi amor, qué linda te ves. No, eso no le gusta aquí. Simplemente, si te gusta a alguien, acércatele, dile, mira, me gusta, quiero conocerte. ¿Por qué? Porque las mujeres aquí valoran eso. Las mujeres aquí valoran que tú te acerques, que tú les llegues, que tú las encares, que tú les digas, mira, me interesa, me gustaría conocerte esto. Y ya, si tú le atraes a la persona físicamente o lo que sea, esa persona pues te va a dar su número o lo que sea, cualquier red social. Y lo que te digo, aquí las mujeres, si tú le gustas a una mujer aquí, no tienes que preocuparte porque ella misma va a buscar la forma de llegarte a ti. Que aquí las mujeres paisas son muy directas, son muy fronteras y eso es algo lindo, algo de admirar porque eso no se ve, yo creo que en ninguna parte del mundo pues se ve eso. Y es que las mujeres, si tú les gustas, o sea, hay personas que te dicen, mira, tú me gustas y quiero contigo, así, literalmente. Entonces, no desgastes tus energías, no pierdas el tiempo buscando de pronto, diciéndole, enamorando a una mujer así de esa forma tan horrible, porque, o sea, eso se ve feo. Un dato y es el siguiente, nosotros estábamos en Envigado, donde vamos a comer nosotros ahora mismo, estábamos a media hora, o sea, es media hora porque estábamos sábado y además de que es sábado de Feria de Flores, hay muchísima gente en la calle. Ahora, si tú has llegado hasta aquí, hasta esta parte de este video, déjame solamente robarte unos minutos, unos segundos de tu tiempo, porque quiero pedirte muy encarecidamente que te suscribas, por favor, a este canal de YouTube. Suscribirse es totalmente gratis, no te van a cobrar absolutamente nada. Simplemente le das en el botón suscribirse y ya lo único que va a pasar es que YouTube te va a recomendar mi contenido y te va a recomendar los videos que yo voy a estar haciendo. Entonces, si has llegado hasta aquí, por favor, te pido que te suscribas. Déjame un comentario sobre cómo te está pareciendo el video. No más, por favor, suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Nosotros somos una cuenta totalmente nueva, llevamos apenas un mes de estar creando contenido, de estar creando este tipo de videos y hemos llegado a muchísimas personas. La verdad es que es una cuenta prometedora porque es que se dan cuenta, nuestros videos tienen muchas reproducciones, muchas visualizaciones. Eso es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y créame que yo cada video que hago, cada guión, cada cosa es con mucho amor para todos ustedes y con mucha dedicación. Entonces, por favor, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores, que es lo que yo necesito para poder monetizar el canal de YouTube y para poder seguir mejorando, para seguir comprando mejores cámaras, para seguir mejorando la calidad de los videos, la información y muchas cosas más. Así que con tu suscripción y con un comentario me ayudarías muchísimo. Y ojo, no te vayas todavía porque quedan cosas importantes que te voy a mostrar, cosas interesantes antes que tú tienes que saber para que te vaya bien aquí en Medellín, porque créeme que si te vas ahora y dejas el video a media, te vas a perder de una de las cosas que te voy a mostrar, en las cuales yo sé que te van a servir mucho y en las cuales son errores que comete mucho la gente. Entonces, esas cosas yo te las voy a decir para que tú no las hagas y no las cometas aquí en Medellín. Y cuando vengas de paseo a viajar o ya sea a vivir aquí en Medellín, ya tengas una idea más clara y sepas en sí lo que debes y lo que no debes hacer. En este preciso momento decidí hacer una parada porque voy a mostrarles algo que sé que les va a gustar mucho. Y es que estamos en Feria de Flores aquí en Medellín.
y esto está hecho una completa locura. Ya se los voy a mostrar, voy a mostrarles un poco de lo que es Medellín en Feria de Flores. Esto es Medellín en Feria de Flores. Bueno, y es que en este momento la ciudad está un poco colapsada, hay muchísima gente en la calle, está en la feria y esto es un poco de lo que es Medellín en Feria de Flores. Mucho ambiente, mucha música, muchos carros de lujo, mucha gente hermosa en la calle. Entonces, sinceramente, esto es un espectáculo. Me alegra mucho poder mostrarle a Andrés sí, lo que es vivir en Medellín en esta época, en época de fiesta, de Feria de Flores. Bueno, en este momento acabamos de llegar precisamente donde voy a almorzar y les voy a estar mostrando un lugar. Afuera hay de pronto mucha bulla, mucho ruido, entonces no quiero como que de pronto al grabar me toca alzar mucho la voz y todo eso. Entonces voy a hablarles desde aquí adentro porque ya llegamos, precisamente está atrás de mí el restaurante. Yo les voy a decir dónde queda, pero antes voy a mostrarles la experiencia mía comiendo ahí, los platos que sirven ahí que son muy buenos. Entonces el restaurante, desde ya les digo, no es un restaurante de lujo, no es un restaurante normalito, un restaurante promedio, pero la comida que venden ahí es súper deliciosa. Y es que el restaurante se llama Sazón Venezolano. No sé si los que hagan la comida son venezolanos o no, no sé, eso no me importa. Lo que me importa es que la comida ahí es muy, muy buena. Entonces, me voy a bajar del carro y les voy a estar mostrando la fachada del restaurante, por fuera cómo es el restaurante y la comida para que ustedes vean los platos, para que ustedes vean las buenas porciones que ahí sirven. El restaurante es ese que está allá. Se llama Sazón Venezolano. Sazón Venezolano. Desayuno desde 7,000 y almuerzo desde 11,000 pesos. Bueno, y aquí les voy a mostrar, y es que miren lo que nos va llegando. Primero nos traen nuestra sopita con nuestro juguito. Les voy a mostrar para que ustedes vean el tamaño de las cosas que venden aquí. Por eso es que me gusta venir aquí, porque es extremadamente bueno. Entonces, para que ustedes vean. Lo primero que te traen en sí es tu plato de sopa con tu vaso de jugo. Y es que mira nada más la sopa como se ve. En esta ocasión pedí una sopa de ajiaco y trae pollo desmechado, maicitos, papas. O sea, trae absolutamente de todo. Y el sabor es muy, muy bueno. Y ahora sí, a lo que vinimos, al respectivo almuerzo ejecutivo del que tanto les estoy hablando. Y es que miren que trae frijoles, una porción de arroz, ensalada, plátano y un buen pedazo de chicharrón. Y bueno, en este momento acabamos de comer, quedé súper bien, súper lleno, contento. Ustedes saben que la comida es lo mejor del mundo y precisamente mi cuenta de Instagram, mi cuenta de TikTok y también aquí en los YouTube Shorts he estado subiendo bastante contenido de comer barato, comer bueno y barato aquí en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Entonces pásense por mi Instagram, por mi TikTok y allá voy a estar subiendo bastante contenido, un contenido más corto, pero es muy muy bueno y sé que les va a servir muchísimo. Entonces acabamos de terminar de comer precisamente aquí donde les mostré. El restaurante se llama Sazón Venezolano, queda aquí en Guayabal, cerca de la 4 Sur. Entonces si ustedes quieren venir a almorzar acá, ustedes se dieron cuenta las porciones grandes que sirvieron solamente por 13,000 pesos, es decir, por $3. O sea, unas porciones, unos platos bastante grandes. Vieron el pedazo de chicharrón tan grande que había, vieron también la sopa, un ajiaco delicioso. Entonces se los recomiendo a full, muy buenos, muy buenos. Y bueno, en este momento voy a ir a tanquear a la bomba, voy a echarle gasolina al carro y le voy a mostrar a ustedes cuánto cuesta más o menos echarle gasolina aquí en Medellín al carro, en cuánto está el galón de gasolina para que ustedes tengan una idea.
Después de eso, no se vayan a ir todavía, quédense hasta el final porque les voy a mostrar algo muy bonito. Y es que por primera vez a ustedes les voy a mostrar el sector por donde yo vivo. Entonces, allá en ese sector vamos a finalizar el video y les voy a mostrar una de las mejores vistas que ustedes van a ver, que precisamente la tengo en la unidad donde yo vivo, que es una vista que da hacia el poblado. Entonces quédense hasta al final del video. Recuerda darle suscribirte, darle like y compartir. Recuerda, eso es muy importante porque me ayudaré muchísimo, así que no se diga más y vamos a echarle gasolina. Como se pueden dar cuenta, el galón de gasolina corriente en esta estación cuesta 15.550 pesos. Y es que aquí la conseguimos barata porque el galón de gasolina normalmente ronda entre los 16.000 pesos. Y bueno, yo sé que te debes estar preguntando cuánto cuesta vivir en este sector que te estoy mostrando. Y es que no te equivoques, porque es que la mayoría de personas se equivoca al respecto de este sector. Este sector no es tan caro como tú crees que es. Además de que este sector está a 10 minutos del poblado, me gusta porque es un sector muy bonito y además de eso es un sector muy económico. Entonces, si tú quieres saber cuánto cuesta vivir en este sector, aquí en este video te voy a dejar una guía definitiva que hice sobre cuánto cuesta vivir en Medellín. Y es que en esa guía definitiva yo recorrí diferentes sectores de aquí de la ciudad de Medellín, entre esos este sector. Y ahí te doy precios de cuánto cuesta pagar una habitación, pagar un apartamento de 2 o 3 habitaciones y cuánto cuesta echar raíces o comprar una propiedad por estos sectores. Entonces en esa guía definitiva vas a poder encontrar en sí el precio de todo esto. Y bueno, la octava cosa que tú no puedes hacer aquí en Medellín, que es algo que yo digo que tú evites al máximo, es acercarte a niños que no son tuyos, a niños ajenos. ¿Por qué? Porque es que aquí en Medellín está muy mal visto que de pronto estén unos niños jugando o que de pronto estén unos niños y tú te le acerques a hablarles, siendo un extraño completamente para ellos. Y es que aquí se cuida mucho también a los niños, se cuida mucho a la niñez, precisamente por todos los casos que han habido pues de pedofilia y todas esas cosas que han marcado de pronto a Colombia. Entonces, lo que yo te aconsejo es que si tú ves unos niños que no son tuyos, que están jugando o lo que sea, no te acerques, manténlos de lejito, porque si te llegas a acercar de pronto a crear contacto, así sea sin malas intenciones, créeme que vas a poder meterte en serios problemas. Y más porque precisamente aquí en Medellín hay un problema grande con la prostitución de menores. La novena cosa que tú no puedes hacer aquí es confundir la amabilidad con coqueteo. Y es que si la gente de aquí de Medellín, los paisas en sí, son personas que son muy, yo digo que extremadamente amables. Y es que eso a veces puede confundirse, tanto así de que tú puedes pensar de que una persona por hacerte un favor, por hablarte bonito, por lo que sea, ya esa persona va a estar interesada en ti. Así que créeme que puedes estar equivocándote gravemente y puedes estar generando una mala impresión, porque es que aquí las personas son extremadamente amables, pero que sean extremadamente amables no quiere decir que te estén coqueteando. Entonces tienes que saber medir los tiempos y tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Y recuerda lo que te dije anteriormente, si tú le gustas a una mujer aquí o a una persona aquí, esa persona va a hacer lo posible para que tú sepas que le gusta. Entonces te aconsejo que no te arriesgues más allá, que no vayas más allá y que siempre mantengas el respeto y que siempre manejes los tiempos, porque es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como digo yo. Y la décima y última cosa que tú no debes hacer por nada del mundo aquí en Medellín es salir mal presentado. Y es que sí, porque es que aquí en Medellín tú tienes que salir siempre bien vestido, bien bonito, bien presentado, porque nunca sabes qué se te va a atravesar, qué plan se te va a atravesar, a quién te vas a encontrar. Y más que todo si eres mujer, porque es que si eres mujer, aquí las mujeres visten demasiado hermoso, aquí las mujeres visten con mucho estilo, con ropa muy bonita. Entonces si tú eres mujer te recomiendo de que siempre que vayas a salir
algún lado, a algún sitio, así sea a una tienda a comprar comida, lo que sea, vayas bien presentada, porque es que yo no creo que tú vayas a querer ser la excepción a eso. Entonces, ya sea que tú seas hombre o que seas mujer, te recomiendo que cada vez que vayas a salir de aquí de Medellín, así sea a la tienda, vayas bien presentadito, por lo menos un buen suéter, un buen jean, unos buenos zapatos, porque es que otra cosa es que aquí en Medellín tú te enamoras a cada rato. O sea, aquí en Medellín hay tantas mujeres hermosas, tantas cosas que tú cada 2 segundos te estás enamorando. Entonces, uno nunca sabe a quién se va a poder encontrar. Uno nunca sabe si se puede encontrar al amor de su vida caminando. Entonces, yo te recomiendo a que siempre que salgas, vayas bien arregladito, vayas bien presentado, para que tengas eso muy, muy, muy en cuenta. No siendo más, te voy a dejar con una excelente vista, con una vista hermosa de la ciudad, que este es el edificio donde, pues, la unidad residencial donde yo vivo. Entonces te voy a mostrar que es una vista espectacular, que es que esa vista, por eso me gusta este sector, porque tiene una vista totalmente hermosa, y es que te la voy a mostrar ahorita mismo. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis, no te van a cobrar absolutamente nada por eso. Lo único que tienes que hacer es darle al botoncito, activar la campanita para que YouTube te siga recomendando mis videos, y así me podrás ayudar a llegar a muchísimas más personas con tu suscripción, con tus comentarios. Si quieres compartir este video con algún familiar que tengas, con algún amigo, lo puedes hacer libremente, puedes comentar lo que tú quieras acá abajo. Entonces, no olvides suscribirte a este canal, regálame un like y comparte el video. Así que ya sabes, yo veré. Entonces, no siendo más, te voy a dejar con la vista para que tú disfrutes de esta hermosa vista que hay en este lugar. Chao, chao.